Muy buenas y bienvenido y bienvenida a este capítulo número 12 del podcast de Salud Integrativa, donde estamos un día más junto a Eloy. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Yo estoy fenomenal de estar aquí a tu lado para empezar a hablar de temas que seguramente pues, le encante a la gente, ¿no? Básicamente hoy pues vamos a hablar de un tema que creemos que puede aportar mucho al oyente, y es que hoy te vamos a enseñar no a darte el pescado, sino a que aprendas a pescar, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre dónde encontrar recursos para aprender sobre salud, que por Exacto. suerte, hoy por hoy hay muchos, pero bueno, vamos a ver un poco en detalle de dónde, y bueno, pues por eso mismo te pregunto por dónde vamos a empezar. Pues muy bien, vamos a escribir un poquito el guión. Lo primero vamos a hablar sobre qué recursos podemos encontrar, redes sociales, libros, estudios, cursos, etc. ¿Cuál es realmente la mejor fuente para aprender? ¿Vale? Después vamos a hablar un poco si es mejor empezar en redes sociales, si profundizar en estudios científicos, qué importancias tiene, por ejemplo, las bases fisiológicas, qué es el efecto de Dunning-Kruger, que no sé si esto tú lo conocías. Algo me suena. Sí, es muy interesante. Luego, por otro, saber un poquito cómo identificar al profesional, ¿vale? Y bueno, ver ciertos sesgos que se tienen muchas veces en cuenta acerca de la ciencia, muy ligeramente por encima, porque muchas veces creemos que ciertos profesionales, porque tengan más publicaciones, porque tengan más canas, son mejores, o porque te digan que hayan estado con más profesionales o con profesionales más interesantes, pueden ser mejores, y no siempre es así. Entonces, esto es un podcast para mí muy ilusionante porque es algo que me hubiese gustado escuchar cuando yo empecé la carrera, cuando yo tenía 15, 16, 20 años, que quizás estaba ya un poquito más avanzado en la formación, ya estaba estudiando fisioterapia y nutrición. Entonces, es un tema muy interesante que le puede servir a todo el mundo, desde estudiantes, personas que trabajen ya en salud y que quizás quieran seguir profundizando y aprendiendo sobre sus conocimientos profesionales, personas que realmente tengan una vida normal pero quieran saber sobre salud, o para todo tipo de públicos que a lo mejor necesiten la ayuda de un profesional sanitario y quieran saber qué herramientas pueden utilizar para saber si ese profesional pues, es más adecuado para ellos, si no, si realmente les puede ayudar o lo que están vendiéndole es humo. Así que nada, empezando un poquito haciendo un poco de previa antes de explicar el por qué. A mí sí que me gustaría decir que en los últimos años, tú ya lo sabes, Alfonso, porque al final estamos tan bien metidos y este podcast es una de las razones, uno de los, digamos, lo que está involucrados en ese ámbito de promulgación de la salud, es el tema de que se ha creado muchas cuentas y entre ellas pues muchas cuentas buenas y muchas cuentas que son basura. Exacto. Entonces, esa es una de los problemas que tenemos hoy en día, que hay mucha información y sobreinformación, cosa que no pasaba hace apenas pocos años, pero esta sobreinformación puede que sea buena, puede que sea mala, puede que esté sesgada, puede que no. Bajo mi punto de vista, en los últimos años el problema que ha habido es que se ha visto que las redes sociales se la va a promulgar en redes o que puede sacar tajada, y también que al final las redes te dan mucho bombo, es una gran fuente es un gran megáfono. Entonces hay mucha gente que realmente ha vendido aire gracias a este marketing que se ha podido hacer de forma sencilla y que luego puede perjudicar a las personas pues que quizás incluso como nosotros intentamos hacer un trabajo lo más honesto posible, hablamos desde nuestra experiencia, desde el conocimiento, hablamos desde muchas horas en la espalda de estudio, de prácticas, días de sacrificio, y realmente lo hacemos con la mejor intención y quizás, pues bueno, igual que otros muchos profesionales que hacen un muy buen trabajo y mucha gente puede creer que están vendiendo humo porque hay bastantes vendehumos que realmente están vendiendo humos. No sé si tú has tenido una sensación parecida a las mías. Sí, mira, curiosamente me habló hace poco una chica por Instagram que estaba interesada en el programa online de Espalda en Forma, y me dijo, o sea, he visto que me parece súper interesante el mensaje que estás transmitiendo, pero es que yo no me fío mucho de redes sociales, porque Y es cierto. digamos que a lo mejor por experiencia previa, pues
como que había visto que le habían vendido la moto, o por lo menos culturalmente dices, hay mucho vende humo en España más. Bueno, en en el mundo. Instagram, sí, sí. Que como que hay demasiada gente dando información y una información a veces pues no del todo correcta, ¿no? Que realmente hay más información que antes, porque evidentemente pues hay el abanico de conocimiento con los años, hay más estudios de investigación en muchas áreas y digamos que sí que hay más información, hay sobreinformación y quizás esto cambia mucho respecto al pasado. Yo me acuerdo que una vez, hablando con un profesor de universidad, me dijo que cuando él quería saber sobre preparación física, él estaba en Madrid y entonces él se iba a la ciudad deportiva del Atlético de Madrid o del Real Sí. Madrid y iba a preguntar a los preparadores físicos porque realmente, No había nadie, ¿no? antiguamente era biblioteca, 4 o 5 libros, muy famoso el Bompa, no sé si tú... No. Pero eran libros de Berkoshansky, que eran como libros de rendimiento, y era de los pocos autores que empezaron a escribir pues, sobre los años 60, años 70, ¿no? Y digamos que esa era la información que había. Sí, claro. Y hoy por hoy tenemos pues cualquier herramienta que hoy en día pues a golpe de clic tienes información De todo tipo. de todo tipo, buena y mala. Y la cuestión está en saber discernir cuál es la buena y cuál es la mala. Sí, claro, al final, la tecnología de Internet ha tenido cosas increíblemente buenas, como por ejemplo que una persona que escribe un libro vamos a poner, en Latinoamérica, en Argentina, enseguida pueda llegar a lo mejor a otro país de otra habla, como pues a lo mejor Bulgaria, por decir, haciendo una traducción a otro idioma quizás que no se habla tanto en el mundo. Pero claro, como decimos, hacen también que los bulos vuelen más rápido. Entonces se puede extrapolar a muchas acciones que ocurren tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la política, de la geografía, de muchos ámbitos. Pero bueno, me gustaría empezar hablando un poquito de redes sociales, ¿vale? Y es que yo creo que es el principal canal que retiene la mayoría de la población hoy en día es la entrada de conocimiento a través de redes. Al final las redes sociales hoy en día, más en las nuevas generaciones, como nosotros, generaciones más jóvenes, pues por ejemplo mis hermanas que a lo mejor tienen 15, 18 años, la información viene por ahí. No vemos la tele, no leemos periódicos, al final si nos informamos por redes sociales. La mayoría de veces, bajo mi punto de vista, de forma desgraciada, redes sociales que son muy fast, TikTok, Instagram, Facebook ya está un poquito más en desecho, pero bueno, quizás Snapchat, algo así. Y luego hay redes sociales que están un poco más curtidas, que puedes encontrar información quizás más profunda, por eso también nosotros hacemos este tipo de formato, que serían quizás los podcasts, YouTube, las newsletters, los blogs. Exacto. Quizás son redes sociales, pero que te permiten obtener una información más profunda. Yo la verdad es que soy bastante fan de YouTube, ¿vale? Porque creo que ahí es donde se ve realmente cuando un profesional es buen profesional o te está vendiendo la misma moto con muchos colores diferentes. Y luego también a mí me gusta bastante, aunque lo consumo menos, las newsletters y lo que más consumiría además de YouTube yo diría que son los podcasts. ¿Tú qué tipo de uso haces de ellas? Yo prácticamente me consumo todas. Eh, sí que cuando busco a lo mejor profundizar en algún tema y a lo mejor conoces a algún profesional de la temática que sea. Por ejemplo, lo ves en Instagram y dices, "Oh, voy a ver si tiene YouTube". Exacto, Porque es cuando veo que tiene un canal de YouTube, que encima tiene comunidad en YouTube, digo, este a priori seguro que sabe algo más que el que a lo mejor solo tiene una red social de más consumo rápido como Instagram o TikTok. exacto, eso es. Esto sí que es algo que yo sí que suelo hacer. Evidentemente, yo cuando, digamos que dentro de las redes sociales tú puedes seguir a gente a través de Instagram y demás, pero los que dices, ¡buah! Estos son buenos, o sea, este es bueno, esta profesional o este profesional es bueno, ya es cuando le sigo en Instagram, le sigo si tiene Twitter, le sigo si tiene YouTube Ah, Twitter, sí. y incluso te suscribes a su newsletter, porque al final es gratis. Entonces, lees su blog. Entonces, yo en ese caso sí que lo suelo hacer así, que tengo como varios referentes en distintos ámbitos. Entonces, vamos, cuando quiero información de calidad, le busco en aquellas redes sociales donde pueda como dar un conocimiento más profundo sobre la materia. Sí, puede ser, sí, yo me siento muy identificado contigo y creo que puede ser una buena redirección. Es como la parte más fast, más superficial, ¿no? Quizás puede ser Instagram, quizás por la red que más utilizamos o TikTok. Yo personalmente no utilizo
en ninguna de las dos prácticamente, pero bueno, sí que son redes que el contenido es muy rápido, pero bueno, ya está. Y luego tendríamos las que quizás vemos que la persona puede explayarse cuando da un conocimiento, cuando explica algo, que quizás es YouTube, podcast y newsletter o blogs. Exacto. Luego hay otros tipos de recursos para aprender de salud, que son más tradicionales, que por un lado tendríamos los libros. Aquí me gustaría hacer dos divisiones. Los libros que hacen una adaptación de un conocimiento científico, digamos, a un público de a pie. Y luego los libros que realmente son científicos o técnicos y los propios estudios científicos. ¿Tú eres partícipe de alguno de ellos? ¿Has leído, sueles consumir alguno de los dos tipos? ¿Alguno más de forma frecuente? Cuéntanos un poco. Sí, realmente yo cuando a lo mejor quiero tener como un conocimiento más general, tiendo a coger libros de adaptación, por ejemplo, pues, de nutrición, donde al final lo que busco es como una divulgación más general y no profundizar a lo mejor mucho, sino que simplemente tener una noción general de una temática en concreto, como puede pasar en nutrición o puede pasar en psicología. Pero en mi caso, que a lo mejor estoy más dentro del mundo del rendimiento, dolor, entrenamiento de fuerza, ahí sí que tengo libros técnicos y por supuesto me los leo, porque ahí es donde buscas como un conocimiento más amplio, ¿no? Entonces, digamos que dependiendo un poco de la rama de conocimiento, compro un tipo de libros, consumo un tipo de libros u otros. Sí, sí, completamente. Yo lo que aquí veo que está muy bien es que tú, por ejemplo, cuando empiezas a indagar sobre un tema, porque al final estás empezando, no conoces muy bien, por ejemplo, el tema de nutrición, ¿no? Y quiero aprender un poco sobre nutrición, o por ejemplo, está también muy de moda el tema de microbiota, lees libros de autores que te adaptan libros, perdón, que te adaptan conceptos. Entonces, puedes hacer una introducción. Lo que a mí sí que me gustaría destacar, que ahora que todo el mundo tuviese en cuenta, es cuando leemos una adaptación, es decir, que no es un libro técnico, no es un tratado, no es un estudio científico, realmente lo que estamos leyendo es la opinión de una persona o el conocimiento de una persona. Ejemplificándolo, si nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a hacer un libro sobre entrenamiento, sobre readaptación, y lo hacemos de cara al público, porque no es ningún estudio científico en el que tengamos en cuenta ciertos parámetros, que es lo que se tiene en cuenta en hacer un estudio científico, pues que cuánta gente coges, cómo hacen los test, etc. Digamos que es algo más objetivo. Es claro que es algo más objetivo. Al final, una adaptación es algo más objetivo. Entonces, al final, la persona que esté leyendo nuestro libro sobre readaptación, que a lo mejor en un futuro existe, pero todavía no, lo que está aprendiendo realmente es cosas que nosotros hemos vivido o adaptaciones que nosotros estamos haciendo bajo nuestros conocimientos. Entonces, aquí hay una cosa muy buena, que es que lo que estás teniendo es la visión de una persona que lleva muchos años de experiencia y que te está sintetizando y te está simplificando unos conceptos, lo cual es fantástico y lo cual es increíble, pero el problema que hay es que al final no deja de ser la visión de esa persona. Te llevas parte de su filosofía, Exacto. de cómo entender esa profesión o Exacto. esa rama de conocimiento. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta para que cuando nosotros leamos un libro de iniciación o de introducción o un libro de adaptación hacia nutrición, filosofía, psicología, entrenamiento, finanzas, economía, geopolítica, me da igual. Al final estamos mirando por los ojos del autor. Entonces es algo que es importante por varias razones. Primero, porque puede que la persona tenga una limitación en un conocimiento, es decir, quizás a lo mejor yo puedo hablar de dieta cetogénica, pero quizás hay alguna cosa que desconozco porque no he sido capaz de leer, porque todavía no existe ese conocimiento, o por la razón que sea, o porque realmente esté sesgado, por razones de interés, porque trabaje para una compañía, porque tenga un curso, una formación que te quiera vender, lo que sea. Entonces es algo que está muy bien, a mí me gustan mucho los libros de adaptación para hacer una primera toma de contacto, pero siempre hay que tener en cuenta de que no podéis, la gente no puede tomar al pie de la letra lo que ese autor dice, que esto muchas veces que ocurre, que la gente se lee un libro y aquí es donde luego hablaremos, empieza el efecto de Dunning-Kruger, que es esa persona parece que ella sepa muchísimo de ese tema, es un especialista en microbiota, porque he leído este libro que dice que existen los psicobióticos, que si tú tomas unas bacterias, tu mentalidad va a cambiar, vas a ser más listo y te vas a curar de la depresión. Mucho más lejos de la realidad, eso no es así, desgraciadamente. Entonces, al final los libros de adaptación son unas muy buenas herramientas, y yo estoy seguro que están hechos con la mejor intención del mundo, porque yo personalmente también estoy trabajando en ellos y me parecen algo increíble, pero no son libros científicos y por lo tanto la gente no puede asumir que ese es el conocimiento real que existe únicamente en la vida. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más acerca de este tipo de libros.
No, simplemente, pues como tú bien has indicado, que realmente estás viendo como una parte de conocimiento con cierto sesgo que no es que esté mal, sino que simplemente que lo tengas en cuenta de que eso es real y Ujú, que no claro, des por sentado todo eso. Que tú a lo mejor te quieres iniciar en saber más, un poquito más sobre nutrición, que te leas esos libros de alguno de estos autores, pero que luego, si tú quieres seguir profundizando, pues ya tiendas a realizar alguna formación o que exactamente. directamente leas libros más técnicos o incluso, pues que puedas incluso aventurarte a querer leer un estudio científico y Sí, entenderlo. claro, aquí es donde viene la magia y es que estos libros de adaptación, como muy bien ha dicho Alfonso, te den pie a que tú sigas trabajando el resto de temario o el resto de conocimiento profundo, que es lo que debe tener un profesional para poder ayudarte, ese conocimiento profundo. Ya me gustaría abrir el último cajón de opciones que tenemos para aprender, que sería cursos o formaciones. Alfonso, háblanos un poco de tu experiencia sobre formación, cursos, porque además de ser alumno, has sido docente Sí, sí. en cursos. Explícanos, háblanos un poquito. Bueno, principalmente para la gente existen algo parecido con lo de los libros, existen cursos para que la gente también aprenda sobre alguna temática, pero algo como muy, muy básico, ¿no? Hay tanto formaciones a nivel online como a nivel presencial, pero últimamente como que está más en auge el tema de hacer formaciones a nivel online. Ujú. Y luego, si quisieras profundizar, aquí ya normalmente pues ya tienes que tener como ese conocimiento ya de base, que un ejemplo muy claro, en mi caso, yo para poder hacer una formación específica de readaptación, tengo que previamente pues haber, bueno, tener esa profesión. En mi caso yo tengo ciencias de la actividad física y del deporte, entonces eso también me habilita luego poder entrar a ese tipo de formaciones. Exacto. O un fisioterapeuta que se mete en una formación de dolor crónico o lo que sea. Sí, Que tener esto un poco en cuenta, que está claro que es una herramienta más, a no todas te dejarán acceder exacto. por esas limitaciones que puedan haber a nivel formativo, a nivel legal, pero que existen hoy por muchos cursos también, a nivel, sobre todo online ahora hay mucho, Sí, donde puedes aprender, profundizar más sobre alguna temática y que es una opción más aparte de consumir redes sociales o leerte un libro. sí, aquí yo lo único que quiero comentar dentro de las formaciones o cursos, que como bien ha dicho Alfonso, vamos a encontrar formaciones que quizás son más generales, ¿no? A lo mejor, bueno, aprender sobre, no sé, readaptación en rodilla, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor se ve bastante, o readaptación en deportistas. Y quizás ahí se hace como, mejor de fin de semana, ahí se hace una pequeña introducción a cómo diferenciar a grosso modo cómo es una lesión, cómo puedes empezar a tratarla, etc. Luego quizás sí que estarían más las formaciones que profundizan en la fisiología, pues como por ejemplo yo he ejercido, bueno, yo he estudiado un par que, bueno, al final es neurociencia terapéutica, que profundizaba bastante a nivel de fisiología cómo funcionaba el cerebro, psiconeuroinmunología, que profundiza mucho la fisiología a nivel inmunitario y a nivel neurológico también, y medicina de precisión, que la realidad es que al final son bases de fisiología completamente todo este tipo de formaciones de másters. Y luego encontramos formaciones solamente en técnicas. No sé si tú has realizado alguna en concreto sobre algunas técnicas. Principalmente las que he hecho yo ha sido readaptación, hice alguna formación también en patologías más específicas, tipo obesidad, ejercicio físico en obesidad y Vale. demás. No sé si vas por ahí. No, alguna técnica, por ejemplo, a nivel de fisioterapia, incluso de medicina, se realizan mucho en, por ejemplo, formaciones en Mackenzie, en Mulligans, en osteopatía, en neuromodulación, en electrólisis percutánea intratisular. Yo en ese caso no, Ujú. porque no puedo, por habilitación formativa no puedo acceder a muchas de las que has nombrado, pero todo lo que tenga que ver con ejercicio sí. Bueno, he intentado tocar todas las ramas. Todas las ramas. Bueno, luego existen las formaciones porque que generalmente te hablan de una técnica, como por ejemplo puede ser, no sé, en el caso de la fisio, la técnica de perdón, la estimulación transcraneal, ¿no? O como he dicho, la neuromodulación. Entonces son formaciones en las que te hablan únicamente de esa técnica. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta de que, bueno, cuando queramos coger una formación, saber que lo que queremos hacer es una técnica, si queremos aprender sobre las bases, o si queremos aprender sobre un curso que un poquito nos dé una idea general de todo. Eso es muy importante. Exacto. Ahora, ¿cuál herramienta o qué campo
de aprendizaje o qué campo para extraer información puede ser mejor, según tu opinión, Alfonso? Hombre, evidentemente, digamos que vamos desde la parte más consumo rápido, más que dura menos, te dirías como redes sociales donde menos fiabilidad puedes encontrar. Luego poco a poco, a lo mejor, si te vas hacia una red social tipo YouTube, puedes encontrar como información más de calidad, sobre todo también, fíjate, pues si esta persona en cuestión que habla sobre alguna temática utiliza referencias bibliográficas, eso ya te puede dar alguna pista de cómo comunica, y luego ya poco a poco irías hacia libros y ya formaciones más específicas. Vale, y tú a nivel de redes sociales, tú que estás en redes igual que yo, ¿qué puntos de inflexión utilizas para identificar si un profesional quizás realmente es bueno, tiene un conocimiento profundo, o realmente es una persona que a lo mejor me está vendiendo una idea de diferentes puntos de vista? Que realmente una persona no tiene tanto conocimiento. ¿Qué cosas usas tú para identificarlo? A ver, desde el primer momento digo, o sea, empiezo a seguir una persona y lo primero que pienso es, vale, va a tener una parte de conocimiento, pero no la va a tener todo. O sea, no veo a un único profesional sobre una temática, intento ver a varios para curtirme desde varios puntos de vista. Pero luego, sobre todo, el ver que a lo mejor esta persona, pues como había comentado, si a lo mejor tiene varias redes sociales, si a la hora de comunicar también utiliza referencias bibliográficas, la manera de comunicar es un poco pues en lo que yo me suelo fijar cuando veo a alguien que de verdad digo, bueno, pues esta persona me puede aportar sobre una materia en concreto. Sí, Sería un poco la criba que yo tiendo a hacer. sí, sí, sí. Yo, si sirve también a la gente, yo una de las cosas que sí hago cuando intento buscar información, o a lo mejor sigo a alguien que creo que puede aportarme conocimiento, que me puede interesar lo que está diciendo, lo primero que tú has dicho, ver de qué es lo que habla, intentar contrastarlo con otras personas, luego ver si tiene otras redes, como bien hemos dicho todo este tiempo, y ver si profundiza. Si yo me gusta mucho ver si explica el por qué. O sea, si la persona dice el por qué tomar una acción o qué consecuencias pueden tener un acto, a mí me da mucha credibilidad en esta persona. Por ejemplo, sabiéndonos un poco más el campo de la salud. Si tú compras una casa, puedes pagar la hipoteca, puedes pagarla toda teja y esto te puede repercutir en un futuro alquilarla que tengas una rentabilidad o puede que no te da una afirmación concreta que te explica el por qué. A mí sí me da mucha fiabilidad y a mí suele darme bastante buenas sensaciones. Otra opción y otra cosa que suelo hacer es ver opiniones sobre esa persona, aunque luego las opiniones siempre están sesgadas, como decimos, son opiniones. Y después, en el caso de que yo quiera consumir quizás un servicio o quiera consumir a lo mejor un curso, una formación, incluso comprarme un libro, yo quizás a lo mejor veo qué es lo que ha hecho esa persona. Veo a lo mejor el background, qué ha trabajado, dónde ha trabajado, qué formación tiene. Entonces, no siempre te va a indicar realmente qué es lo que hace esa persona, pero si tú ves más o menos qué es lo que ha hecho, qué formaciones ha trabajado y demás, te puede ayudar. Exacto. Yo recuerdo Muy de acuerdo con ese punto. sí, yo recuerdo un profesor que me decía, yo he visto que la gente, otros ciertos profesionales del campo de la fisioterapia, muy buenos, han hecho todos este y este curso. A lo mejor eran 2 o 3 formaciones y decía, la voy a hacer, que es una frase muy buena que es, no te fijes en lo que dice la gente, fíjate en lo que hace esa gente. Y realmente eso sirve mucho cuando vas a ver una formación de alguien, ver qué es lo que habla, si te profundice demás, y además ver cuál es el background quizás tanto profesional como académico de esa persona. Que esto no tiene por qué siempre indicar que esa persona vaya a ser buena para ti, ese profesional o no, o esa formación, pero a mí me ayuda mucho y me orienta. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más. Sí, yo una de las cosas que también me gusta fijarme es también cómo enseña a esa persona, me explico. O sea, alguien puede ser muy bueno en una materia, pero puede ser que lo suyo no sea comunicar. También puede ser, Sí, ¿no? sí, sí, también era ahí. Entonces, cuando ves ese cómputo de todo lo que has dicho, de que al final pues utiliza referencias, te explica el porqué, si además es una persona que se explica y que también tú como alumno a ti te escucha, imagínate que vas a una formación, pero puedes conversar con esa persona, intenta también tener un lenguaje, si a lo mejor no estamos en el mismo nivel de conciencia, a nivel de conocimiento, también intenta adaptarse a tu Exacto. nivel de conocimiento, esa es una persona que seguramente te pueda aportar.
Muy buena. Sí, 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 completamente de acuerdo y eso es un punto muy, muy, muy incisivo en, sobre todo, formaciones e incluso para seguirla en redes o comprarle su servicio, que puede ser muy, muy buen punto de inflexión. Muy bien. Si no tiene nada más que añadir, pasamos un poquito al tema de libros para saber cómo escoger. ¿Mm? Yo, bajo mi punto de vista, me gusta mucho dentro de una misma temática leer diferentes posiciones, diferentes puntos de vista, incluso muchas veces extremistas. Yo me voy siempre a los extremos al leerlos, porque la mayoría de veces, como se suele decir, suele haber un punto intermedio en el que ninguno de los dos tiene la razón. Pero sí que bajo mi punto de vista en salud hay una versión que es más cierta que otra. Porque al final podemos crecer en diferentes contextos, las personas tenemos mucha capacidad de adaptación, pero sí que es cierto que hay ideas que se asemejan más al acierto que otras. Entonces yo lo que hago es ir a extremos, leer extremos y luego profundizo en la fisiología. Es decir, yo luego, por ejemplo, cuando alguien me explica que la dieta cetogénica te ayuda a producir apoptosis de las mitocondrias y te permite vivir más tiempo o mejora el antienvejecimiento. Yo me voy a leer quizás pues, qué es esa apoptosis, cuál es el proceso que se da para que el cuerpo realmente pueda vivir más tiempo, cuáles son los efectos que se han visto de ese ayuno intermitente o de esa dieta cetogénica. Entonces a mí me da una visión profunda. Obviamente esto es lento, o sea, para tú adquirir unas bases de fisiología, para tú entender qué es lo que pasa realmente, es lento y necesitas tiempo. Pero es una muy buena forma de realmente ver cuál de las dos personas te está diciendo la verdad. Y si ves que una de las dos personas te da una explicación fisiológica y te está yendo a las bases, muy probablemente esa persona está más cerca de la realidad que la otra persona. Exacto. Yo recuerdo un profesor que tuve también en la universidad en formaciones, sobre todo al inicio de empezar la carrera, no la carrera de estudios, sino la carrera a nivel ya profesional, de empezar a Sí, trabajar, a ejercer, que decía que lo más importante era que tú también, tú mismo, que te preocuparas por conocer muy bien las bases. Sobre exacto. todo en mi campo, las bases son fisiología, Biomecánica, anatomía, biomecánica y sí. anatomía. Y a partir de ahí ya puedes empezar a construir cualquier conocimiento. Sí, sí. Entonces, es algo que, por lo que yo recomiendo, ¿no? Que intentes como conocer muy bien las bases de lo importante, de lo que ya está pues, ampliamente demostrado y sobre todo pues eso, Sí. un conocimiento profundo de la materia que a ti te interesa. Sí, a mí aquí me gustaría hacer una última aportación y es que yo, como os he ido a lo mejor viendo a lo largo del podcast, soy una persona que toco muchos palos, yo al final toco la nutrición, toco el ejercicio, la adaptación, me meto en patología, yo trabajo diariamente con ecografía, diagnosticando, yo trabajo con nutrición, con suplementación, con ritmos circadianos, de forma muy integrativa a nivel de salud. Y realmente yo lo que más he estudiado han sido siempre las bases, es más, yo nunca he hecho una formación superficial, nunca he hecho una formación de trabajo específico, por ejemplo, he hecho fisioterapia en readaptación de lesiones, fisioterapia deportiva, no he hecho ninguna de esas formaciones. Tampoco he hecho formación en una técnica concreta, algunas sí de forma muy puntual, pero no me he centrado en técnicas, no me he centrado en las bases. Y realmente es lo que yo más utilizo y más aplico de día a día. Es cuando yo, por ejemplo, veo una persona que tiene una lesión con el ecógrafo y veo que quizás no es una lesión tan de origen físico, sino que a lo mejor tiene un origen más inflamatorio, más metabólico. Intento tratarla desde esa visión, que a veces es muy criticada y realmente da mejores resultados. Entonces, es una cosa que a mí me ha ido muy bien y que yo recomiendo a todo el mundo, y es que realmente cuando estudiéis las bases, iros a fisiología. Y cuando hablamos de ciencia, no vayáis únicamente a estudios científicos, porque finalmente los estudios científicos no te indican que eso sea cierto. Un estudio científico simplemente, como su propio nombre indica, es un estudio. Es algo puntual que se ha hecho. Mi recomendación es que vayáis a tratados, es que vayáis a libros gordos de fisiología, como el Guyton, a nivel de anatomía como el Kendall's, vayáis a bases de NSCA, por ejemplo, a nivel de readaptación, que vayáis realmente a fuentes donde se explique la fisiología, donde se explique cómo funciona tu metabolismo, cómo funciona tu anatomía, cómo funciona tu biomecánica. Porque teniendo esos conocimientos en cuenta, el resto va a ser coser y cantar. Exacto. Digamos que al final, por hacer una analogía, digamos que un estudio científico es muy objetivo, es donde al final pues de ahí nace pues todo lo demás, o sea, pero digamos que es como estás poniendo la lupa en algo muy concreto, lo que necesitas es coger un poquito de perspectiva
sobre Sí. el conocimiento técnico que ya está sentado, que es como tú has dicho, leerte ya los libros de referencia pues, a nivel mundial sobre cada temática. Claro. Por ejemplo, una cosa que me ayudó mucho a entender por qué el descanso es tan importante es estudiar las fases del sueño y estudiar metabólicamente cuáles son los procesos que ocurren en nuestro cerebro cuando tú estás durmiendo. Entonces, a partir de ahí y de unir eso con un conocimiento que tenía sobre fisiología, sobre endocrinología o sobre bioquímica celular, fue lo que me ayudó a entender de decir, ostras, es que realmente cuando tú duermes se produce esta hormona que hace este efecto en el cerebro y hace que realmente descanses. Y es la base. Sin las bases es muy difícil construir una buena casa. Con unos buenos cimientos es muy fácil luego hacer el resto, porque puedes poner paredes de pladur, pero si las bases son buenas no se te van a caer. Exacto. Vale. ¿Alguna cosa más que añadir respecto a estos puntos, Alfonso? ¿No? Por mi Vale. parte, avanzamos. Muy bien. Luego hay un concepto. Bueno, vamos a pasar primero, perdón, a la parte de cursos y formaciones, ¿vale? Y tocamos un punto de también que se nos ha escapado un poquito de los libros. Y es un poco, es eso, cómo diferenciar cursos y formaciones, Alfonso. Podemos ir tanto a, digamos, formaciones más, por así, más regladas o más objetivas. Más regladas sería lo correcto, más a nivel oficial, formación oficial, y luego, pues, formaciones que quizá vayan más hacia algo más específico. Por poner un ejemplo, yo hice, por ejemplo, un máster en actividad física terapéutica, pero luego yo he hecho formaciones específicas de readaptación. Digamos que en una es como que tienes como quizá una formación más general y luego profundizas en algo muy más en concreto. Eso es lo que te puedo decir. Vale. A mí sí que hay varias cosas que me gustaría puntualizar acerca de cómo escoger cursos y formaciones. Y es que hoy en día creo también que nos pasamos mucho volviendo a lo de antes a las redes sociales. Vemos que los profesionales que están puestos en redes, que más hablan, son los mejores y parece que el resto no existan. Y a mí se me gustaría decir que hay gente muy buena que realmente no tiene redes o que no las trabaja tanto y que hacen cursos de mucha calidad de formación. Entonces, una muy buena forma, como ya he dicho antes, es fijarte en esta gente que quizás promulga qué es lo que han hecho y ver si realmente hay alguien detrás que tenga muy buenas bases y que tenga muy buenas... Lo que me gustaría tocar es el efecto Dunning-Kruger, espero haber dicho bien, y es un efecto que ocurre, que es al principio cuando no sabemos nada, nos da la sensación de que todo el mundo sabe mucho. Cuando sabemos un poco de un tema, da la sensación o tenemos la percepción quizás de que sabemos mucho sobre ese tema, pero luego cuando empiezas a aprender en profundidad de ese tema, da la sensación de que realmente no teníamos ni puta idea antes. Y quizás tenemos que seguir estudiando para volver a arrancar. Hace un poquito efecto ola, que estás abajo, subes cuando crees que sabes un poco, luego bajas porque te das cuenta de que hay más miga detrás y que no sabes tanto, y luego ya empiezas a subir cuando realmente empiezas a adquirir ese conocimiento profundo. Entonces esto es algo que se puede ver mucho en redes, como hemos comentado, de gente de que a lo mejor te vende una idea y te da solamente una idea pero no te profundiza el por qué, porque no lo saben. Entonces estarían en la cresta de la primera ola de efecto Dunning-Kruger y después, conforme esa persona va aprendiendo, va bajando la cresta y luego ya sí que va subiendo conforme va aprendiendo ese conocimiento profundo. Por eso el preguntar el por qué puede ser una muy buena opción para diferenciar si la persona realmente tiene conocimiento o no, que explique esas bases. Usando esto como referencia, podemos extrapolarlo muchas veces a tema de cursos, libros, etc., ya que hoy en día la gente que más libros vende, la gente que más cursos llena, suelen ser los influencers. Y en realidad seguro que hay un montón de gente muy buena en la sombra que hace un trabajo increíble y que realmente no se le da esa representación o no se conoce como se le debe. No sé si tú hay algún profesional, Alfonso, que te haya pasado, que digas, ostras, pues realmente esta persona no ha promulgado mucho en redes, pero es una persona que tiene mucho conocimiento, que aporta unas ideas increíbles y que realmente el aprendizaje que tiene es espectacular. Existe un profesional de que yo estoy, bueno, plenamente enamorado de cómo es como docente, ¿no? Que es Héctor García, he hablado alguna vez de él. Y tiene un conocimiento muy amplio de anatomía, biomecánica, y de hecho voy a hacer una formación de él otra vez, Sí. porque, bueno, pues habrá actualizaciones de conocimiento sobre estas áreas, ¿no?
Y para mí es un referente en el sentido porque, como tú bien dices, explica el porqué de esa área de conocimiento y sobre todo a la hora de exponer esa información también lo hace de una manera de utiliza analogías y sobre todo también muestra como mucha pasión, ¿no? A la hora de explicar. Es como que es muy suelto a la hora de hacerlo. Y esto es un claro ejemplo de que es una persona que sí que tiene redes sociales, pero no es activo, no está todos los días publicando. A lo mejor cuando va a sacar alguna formación, pues empieza a publicar. Pero es que, claro, de repente coge y cierra, abre plazas para una formación y en 12 horas. Ha cerrado ya, ¿no? Claro, entonces ese es el que dices, este tío sabe, ¿no? Sí, 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 Y sí. de hecho, curiosamente, me apunté hace poquito a su formación y me apunté, lo sacaron como por la noche de un lunes y al martes por la mañana yo me apunté y al martes por la tarde Fuera. ya no había plazas Sí, 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 me lo creo. en formato presencial. Entonces, bueno, eso es algo también muy a tener en cuenta, de que no todos los profesionales o los más top están siempre en redes sociales, que eso es algo a tener en cuenta. Exacto. Hoy en día el problema es que tenemos esa disponibilidad de profesionales a nuestro alcance, entonces parece que si no lo vemos no existan y muchas veces, eso es algo que escuché de un copywriter, que es que al final las personas recurrimos a lo que conocemos. Cuando tú, por ejemplo, tienes un dolor de espalda y tienes que ir a un fisio, tú vas prácticamente al fisio que conoces. Muchas veces no buscas cuál es el mejor o cuál puede ser la persona que más te puede ayudar. Y esto ocurre lo mismo con la formación, ocurre a todas las personas en todos los campos, que de forma normal, por comodidad, recurrimos a lo que tenemos más a mano. Y yo sí que animaría a todo el mundo en el campo de la salud, que va a hacer una formación, que quiere comprar un libro, que quiere guiarse del aprendizaje completamente gratuito y de forma desinteresada que da una persona en redes sociales, que intente entender realmente cuál es el conocimiento que tiene esa persona para saber realmente la credibilidad que tiene. Con esto no estamos diciendo que todo el mundo que hable en redes sociales lo haga mal, ni mucho menos. Hay personas que lo hacen un trabajo espectacular. Y poniendo ejemplo, yo soy fan, esto que te va a traer de mucha polémica, de dos personas que empezaron hace mucho tiempo, pero una que es más polémica, de Carlos Ríos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo que hizo Carlos Ríos, o que hace, porque realmente es una persona que cuando empezó a promulgar, promulgó una idea muy sencilla, que hoy en día es como muy conocida, pero hace apenas 5 o 6 años nadie lo conocía, que era comer comida real, materias primas. Que él luego haya hecho una marca, etc., bueno, esos son otros temas, pero es una persona con un conocimiento realmente profundo, porque el chico era nutricionista, tenía unos buenos conocimientos de base y aportó un concepto. Entonces, lo que quiero que se entienda es que esa persona ha ido demostrando, además Carlos es una persona que ponía estudios científicos, que iba a congresos y demás, y él exponía los conocimientos, que eran bastante básicos, y que realmente llegaban muy bien a la población. Es una persona que ha hecho un buen trabajo a nivel de promulgación a nivel de salud. Fuera luego de que, bueno, ha entrado en temas polémicos, ha trabajado en industria, pero el chaval realmente de base hizo muy buen curro. Sí, sí, digamos que abrió como un camino Un melón muy gordo, sí. que luego pues muchos se han apoyado en él y Sí, han crecido también gracias a ese mensaje que él empezó, porque encima lo hizo desde un punto de vista también desde el humor y, sí, lo hizo y eso muy, caló muy a mucho pie. en población general y sobre todo pues también ha provocado, bajo mi punto de vista, que mucha gente se haya animado a conocer más sobre nutrición y ya ha profundizado y eso ha hecho que al final también la nutrición como área de conocimiento también sea más valorado a nivel de población. Sí, Y sí, creo que eso es algo que a él se le pueden criticar algunas cosas, pero creo que esa parte es algo que se le debe reconocer. sí, para mí, te digo, yo soy nutricionista y el pleno auge fue cuando yo estaba todavía estudiando y fue, bueno, para mí ha sido un profesional increíble porque al final ha aportado unos conocimientos a la gente que, o sea, ha ayudado a más gente que muchas entidades públicas, con muchos hospitales, médicos y sanitarios que llevan muchos años en el trabajo. Lo ha hecho de forma muy desinteresada. Quizás ahora ha trabajado en industrias. Bueno, también hay que entender, aquí aprovechamos para decir que al final todos somos personas y siempre y cuando tú no mientas a tus valores, y al final yo creo que a los ríos siempre respeta los valores de comida real, cada uno puede trabajar con quien quiera y si quiere comprar los productos que los compre y si no, que no. No sé si tú tienes alguna opinión más al respecto sobre este tema. No, simplemente, bueno, como ya he dicho, que en concreto con Carlos, es eso, pues
a aceptar ese conocimiento que ha tenido de lo que ha hecho por ese ámbito de conocimiento y porque sé que ha ayudado a más gente que lo contrario, Sí, seguro. por supuesto. Aunque yo personalmente pueda no estar de acuerdo con alguna de las cosas que ha hecho, pero el reconocimiento de que fue el primero que influyó sobre la población, vamos, sin lugar a dudas. Sí, Vamos. sí. Sí, y luego aquí, bueno, para cerrar, yo aprovecharía para decir que cuando sigáis a alguien en redes, fijaros más siempre en que aporte algo que realmente que critique a otras personas. El problema es que muchas veces el hate hace crecer mucho y mucha gente ha crecido produciendo ese hate cuando realmente no aportan nada y hay gente que sí que aporta. Entonces, fijaros siempre en la persona que os dé conocimiento y que se encargue más de dar algo que de criticar a otros. Yo veo mucho, porque yo, pues, como bien sabes, pues estoy también bastante metido en redes, que esa crítica de esto es mentira, esto no está bien hecho, esto no sé qué, vale, ¿qué contenido aportas tú de valor de cómo se tienen que hacer las cosas? O sea, si te da esa de cal, pero también te da esa de arena, de decir, bueno, te aporto conocimiento, intento también entender un poco a la persona que hay detrás, que está escuchando el mensaje. Bien, eso va a ser un buen mensaje, pero yo personalmente los que veo que solo dan hate, yo al menos Sí, sí, no les sí. hago mucho caso, les puedo seguir, pero realmente para mí no va a ser un referente, Sí, no, no. independientemente del ámbito que sea. Exacto, completamente. Así que para cerrar, nada, os recomendamos a todos siempre que intentéis contrastar información, que vayáis a bases fisiológicas o a la ciencia, a bases profundas. Y si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis dejárnosla en los comentarios, podéis también escribirnos si tenéis alguna duda sobre dónde encontrar información o a quién recurrir. Así que esperamos que os haya gustado y os haya servido mucho este capítulo. Nos vemos en el próximo. Os agradecemos mucho si nos dejáis la manita arriba, 5 estrellas, nos seguís en redes sociales, también a través de Espalda en Forma o de Adaptación Integrativa. Y nos vemos o nos oímos en los próximos capítulos. Exacto. Hasta el próximo. Nos vemos. Gracias y hasta luego.